Toda su vida, doña Isabel creyó que la gente pobre solo se acercaba a ella por interés. Por eso un día decidió ponerles una trampa, dejó el dinero a la vista y fingió dormir. Quería demostrar que todos son iguales ante la tentación. Pero lo que aquel niño hizo frente al dinero, no solo la sorprendió, la hizo llorar por primera vez en 20 años. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la parte antigua de Sevilla, donde las calles huelen a azahar y los balcones guardan macetas desgastadas por el sol, vivía doña Isabel de la Fuente. 78 años, ojos grises, voz de mando, fortuna heredada, y una soledad tan densa que parecía tener peso. Desde hacía tiempo el eco era su único visitante. El dinero llenaba las cuentas, pero vaciaba los días. Y en ese vacío la desconfianza se volvió hábito. Aquel día llovía despacio. No era la lluvia alegre del norte, sino una cortina fina obstinada que caía sobre los tejados, con un rumor constante como un metrónomo viejo marcando el paso del tiempo. En el gran salón de la casa del azahar, la anciana se acomodó en su butaca de terciopelo rojo. Frente a ella, el fuego danzaba en la chimenea y sobre la mesa baja descansaba un sobre abierto con varios billetes de 500 euros, asomando dispuesto con la precisión de un escenario. No había descuido sino cálculo. Era una trampa envuelta en apariencia de olvido. Durante su vida Isabel había aprendido a no confiar. Había visto criadas desaparecer con joyas, socios falsificar firmas, y lo peor, hijos que solo preguntaban por su herencia. Llegó a creer que la honestidad era una leyenda contada por ingenuos. Todos tienen un precio, murmuraba mientras las llamas bailaban como un reflejo de su propio carácter. A veces, al mirar el retrato de su difunto esposo, sentía un temblor que enseguida reprimía con su frase favorita. La bondad es una debilidad. En ese instante entró doña Carmen, la ama de llaves, con paso medido. «¿Desea algo antes de la siesta, señora?» Solo silencio, respondió Isabel sin girar la cabeza. Silencio. Y verdad. Carmen dudó antes de continuar. Ha llegado la nueva muchacha Lucía Morales, la de Córdoba. Dice que hoy no pudo dejar a su hijo en la escuela. Pide permiso para traerlo. Isabel levantó una ceja. Un niño en mi casa. Promete que será calladito, señora. La anciana respiró hondo, dejando escapar una sonrisa casi imperceptible. Que entren. Será interesante ver si la inocencia existe todavía. Cuando Carmen salió, Isabel se acomodó mejor, cubrió sus piernas con una manta y cerró los ojos. Fingió dormir como tantas veces. El reloj del pasillo marcó las 5:15. Afuera la lluvia resbalaba por los naranjos. Dentro las llamas susurraban y el aire olía a madera húmeda. Su respiración se volvió lenta, medida. Era su juego favorito, el de observar sin ser vista. Entonces oyó el chirrido de la puerta principal y pasos leves sobre el mármol. Una voz femenina temblorosa rompió el silencio. «Si la despiertas, perderemos el trabajo, Diego. Quédate en la alfombra y no toques nada». ¿Sí? «Sí, mamá», respondió una vocecita asustada. Isabel mantuvo los ojos cerrados, pero su mente se tensó. Reconoció en aquel tono infantil algo que no esperaba, no curiosidad, sino miedo. Un silencio espeso llenó el salón. Solo se escuchaba el respirar del fuego, el gotear de la lluvia, y el compás regular del reloj marcando la vida que pasaba. La anciana sonrió levemente bajo los párpados. El juego había comenzado. Y por primera vez en muchos años se sintió viva al preguntarse si todavía quedaba un poco de bondad en el mundo. El reloj de pared marcó las 5:30 cuando Lucía Morales entró en el gran salón. Llevaba el cabello recogido en un moño apurado y las manos ásperas del detergente. Su abrigo barato aún conservaba gotas de lluvia. Detrás venía Diego, un niño de 7 años con los zapatos gastados y unos ojos enormes de esos que parecen abrazarlo todo. Lucía se inclinó hacia él y susurró. «Mira, cariño, esa es la señora Isabel. Está dormida. No hagas ruido.
Vale, si la despiertas perderemos el trabajo. Sí, mamá, contestó el niño con seriedad. Desde su butaca, doña Isabel escuchaba cada palabra. Bajo los párpados cerrados, su mente trabajaba con precisión. Había esperado ese momento con la impaciencia de un cazador de verdades. Y ahí estaba la prueba pequeña, temblorosa y real. Lucía dejó a su hijo sentado en la alfombra junto al ventanal. Luego desapareció hacia el comedor. La puerta se cerró sin ruido, y el silencio volvió a llenar la estancia. El fuego bailaba con calma en la chimenea, proyectando reflejos dorados sobre los cuadros antiguos. Durante un largo minuto el niño no se movió. Solo miraba las llamas quieto con los brazos abrazando sus rodillas. Afuera la lluvia seguía su murmullo, y el reloj acompañaba con su compás obstinado. Isabel inmóvil contaba los segundos. Pronto se aburrirá, pensó. Todos los niños se aburren del silencio. Pero Diego no se movió. Solo se frotó los brazos. Su chaqueta mojada ya no le daba calor. Isabel lo percibió sin abrir los ojos. Sintió el escalofrío del niño como si hubiera cruzado el aire hasta ella. Entonces oyó un leve suspiro, un roce de tela. Abrió un ojo apenas un instante. El pequeño avanzaba hacia la butaca descalzo pisando la alfombra con paso indeciso. Se detuvo frente a ella. La observó con una mezcla de respeto y preocupación. El fuego iluminó su rostro. En la mesa, el sobre con los billetes seguía abierto como una tentación. Isabel contuvo el aliento. Aquí viene el momento. Esperó el sonido de los papeles. Pero no hubo tal sonido. Lo que sintió fue distinto, algo tibio y húmedo sobre sus piernas. Diego la cubría con su chaqueta mojada. «Tiene frío, señora», murmuró. «Mamá dice que los enfermos no deben quedarse fríos». El corazón de Isabel dio un golpe seco. Hacía años que no sentía algo tan humano. Abrió un poco los ojos lo justo para ver cómo el niño miraba el sobre. Extendió la mano no para tomarlo, sino para empujarlo hacia el centro de la mesa. Luego recogió un cuaderno caído y lo colocó junto a los billetes. Después volvió a su rincón, se sentó y se abrazó a sí mismo. La chaqueta, su única protección, ahora cubría a la anciana. El silencio regresó, pero era otro cálido, casi sagrado. Isabel sintió que algo en su interior se resquebrajaba. Recordó su frase de siempre. Todos tienen un precio y se avergonzó de sí misma. Había pasado la vida buscando ladrones para justificar su soledad. Y ahora un niño pobre la había cubierto con ternura. Las llamas danzaban despacio como riéndose de su experimento cruel. Una lágrima ligera como el vapor resbaló hasta la comisura de sus labios. Fuera el cielo seguía gris, y el murmullo de la lluvia se mezclaba con el sonido lejano de una guitarra. Dentro, algo nuevo respiraba. Isabel abrió los ojos lo suficiente para confirmar que no había soñado. El pequeño tiritaba sin su abrigo encogido en un rincón. «¿En qué me he convertido?», pensó con un estremecimiento. El pomo de la puerta sonó y unos pasos apresurados rompieron el hechizo. Las brasas de la chimenea seguían vivas, respirando despacio como un corazón cansado. Doña Isabel no se movía, pero ya no dormía. Bajo los párpados entreabiertos, observaba al niño con la incredulidad de quien contempla un milagro, y no sabe si merece creerlo. Diego permanecía acurrucado en la alfombra con los brazos rodeando las piernas. La pequeña chaqueta húmeda descansaba sobre las rodillas de la anciana. El contraste la conmovía. Aquella prenda barata, empapada y frágil. Había conseguido lo que los años y el dinero nunca lograron darle calor. Por un instante la mente de Isabel se deslizó hacia el pasado. Recordó la feria de abril, la música alegre de las casetas, las luces colgando entre los farolillos, y a su esposo Javier, colocándole un abrigo sobre los hombros, mientras la lluvia fina caía sobre el albero. «No hay riqueza más grande que tener a quien te cubra cuando tienes frío», le había dicho él riendo. La memoria la atravesó como un relámpago tibio. Se preguntó en qué momento había dejado de creer en la bondad, cuando su casa se había vuelto una fortaleza y su corazón una caja cerrada. Abrió los ojos un poco más. El sobre seguía allí intacto.
Los billetes brillaban con la luz del fuego casi desafiantes, como si quisieran recordarle el precio de su desconfianza. Pero el niño no los había tocado. En su lugar había empujado el sobre hacia el centro de la mesa y colocado encima el cuaderno de cuero que ella había dejado caer sin darse cuenta. Aquel pequeño gesto, un sobre un cuaderno y una chaqueta mojada, le pareció una lección sin palabras. La anciana sintió una presión dulce en el pecho, una mezcla de ternura y vergüenza. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Se sintió vieja, frágil, transparente, como si los años de orgullo se le derritieran en la piel. La inocencia del niño había iluminado las grietas de su dureza. Con un movimiento casi temeroso extendió una mano bajo la manta y rozó el borde de la chaqueta. Aún estaba húmeda, pero cálida. La ternura tiene temperatura, pensó. El reloj marcó las 6. El aguacero había cesado. Por la rendija de una ventana entró un aire limpio con olor a tierra mojada y azahar. Los sonidos del barrio, el trote de un caballo, un vendedor de pan pregonando a lo lejos, devolvían a la casa una humanidad perdida. El fuego ya más bajo lanzaba destellos anaranjados sobre los retratos familiares. En uno de ellos el rostro de su marido parecía mirarla con una compasión antigua, casi paternal. Isabel apartó la vista temerosa de sentir demasiado. El niño bostezó cansado. Se frotó los ojos y murmuró algo tan bajo que el aire casi se lo tragó. Ahora está seguro. Isabel contuvo el aliento. ¿A qué se refería? ¿Al sobre, al cuaderno o a ella? En esas 3 palabras inocentes cabía todo lo que había perdido: la confianza, la ternura, la fe en los demás. Cerró los ojos un instante. El aire olía distinto, menos espeso, más humano. La casa, por primera vez en mucho tiempo, ya no parecía un palacio vacío, sino un refugio donde alguien había encendido una pequeña luz. No supo cuánto tiempo pasó así, entre pensamientos y silencios. Cuando volvió a abrir los ojos, el niño seguía inmóvil, encogido, tiritando. Sus labios estaban pálidos, sus mejillas enrojecidas por el fuego. Isabel quiso levantarse y cubrirlo, pero el orgullo la detuvo. Aún así, algo en su interior se movía, una emoción que creía perdida. Por primera vez en muchos años tuvo el impulso de cuidar. El reloj marcó las 6:30. La llama bajó y la casa entera pareció contener la respiración. El silencio era tan profundo que Isabel pudo escuchar el latido de su propio corazón. Y comprendió que había presenciado algo puro, tan frágil, que temía romperlo si hablaba. Se inclinó apenas hacia adelante observando al niño. El fuego dibujaba un halo dorado sobre su cabello húmedo. Pensó que si el alma tuviera forma debía parecerse a eso, pequeña, temblorosa, pero llena de luz. Una gota de agua golpeó el cristal de la ventana, luego otra y otra. La lluvia regresaba ligera como un telón que anunciaba el final de aquel extraño milagro. Entonces desde el pasillo llegó el sonido del mundo real, pasos rápidos. El crujido de una falda, una respiración agitada. La puerta del salón se abrió con brusquedad. Los pasos de Lucía se acercaron. Su voz tembló al pronunciar el nombre de su hijo. El aire se llenó de miedo, de malentendidos. El frágil instante de paz estaba a punto de romperse. La puerta del salón se abrió con violencia. Lucía irrumpió empapada, el cabello pegado a la frente, los ojos desorbitados por el miedo. Su respiración entrecortada llenó la estancia. Al ver a su hijo junto al sillón sin su chaqueta y a doña Isabel cubierta con ella, sintió cómo la sangre se le helaba. Diego susurró desesperada. ¿Qué has hecho? El niño se levantó confundido. Nada, mamá. Solo la cubrí porque tenía frío. Lucía lo abrazó con fuerza. Te dije que no tocaras nada. Nada. Isabel abrió lentamente los ojos. Fingió fastidio, aunque su voz sonó más teatral que firme. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién te dio permiso para traer a tu hijo? Lucía retrocedió sujetando al niño. Perdón, señora. No había con quién dejarlo. Le juro que no ha tocado nada. Nada, repitió Isabel incorporándose con el bastón. Míralo bien.
Señaló la butaca. En el terciopelo rojo brillaba una mancha oscura. Esto es terciopelo italiano. ¿Sabes cuánto cuesta 200 euros el metro? Ahora está arruinado. Lucía palideció. ¿Puedo limpiarlo, señora? Traeré una toalla. El agua mancha el terciopelo, mintió Isabel con frialdad. Solo un especialista puede restaurarlo. Me costará 500 euros. El silencio cayó como piedra. Diego miró a su madre con miedo. Lucía bajó la cabeza. No tengo ese dinero, dijo con voz quebrada. Pero puede descontarlo de mi sueldo. Trabajaré sin cobrar. Solo le pido que no nos eche. Isabel observó. Su segunda prueba había comenzado. Esperaba ver rabia o reproche, pero encontró algo distinto, una madre temblando no de ira, sino de amor. ¿Y tú?, preguntó mirando al niño. ¿Qué dices? Diego dio un paso adelante. Fue culpa mía. Quise taparla porque parecía tener frío. No sabía que el sillón se manchaba. Isabel se inclinó un poco. ¿Y cómo piensas pagar el daño, pequeño caballero? El niño rebuscó en el bolsillo y sacó algo envuelto en un pañuelo. Lo desplegó con cuidado, un coche de madera viejo con una rueda rota. No tengo dinero, susurró. Pero le doy mi coche. Era de mi papá antes de irse al cielo. Mamá dice que corre más rápido que todos. Lucía ahogó un sollozo. Diego no. Es lo único que te queda de tu padre. Usted está enfadada, señora, dijo el niño con valentía. Si se queda con mi coche, quizá no esté tan triste con mamá. Colocó el juguete sobre la mesa junto al sobre de dinero. El contraste era cruel madera gastada y billetes relucientes. Isabel sintió que algo se quebraba por dentro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dio algo sin esperar nada? Su mano tembló. Intentó mantener su papel de mujer severa, pero el teatro se desmoronó. El fuego lanzaba destellos, como si quisiera reírse de su vieja desconfianza. Lucía cayó de rodillas. Por favor, señora, no lo despida. Es un niño. Le prometo que nunca más se acercará a usted. Isabel la miró largo rato. Aquella mujer temblaba no por sí misma, sino por proteger a su hijo. Y entonces lo entendió. No tenía delante a una criada, sino a una madre. Una madre capaz de ofrecer su dignidad por amor. El tiempo se detuvo. El reloj marcaba los segundos como si pesaran toneladas. Isabel respiró hondo, tomó el coche con manos trémulas. ¿Me darías esto por una silla mojada?, preguntó en voz baja. Sí, señora. Así ya no estará enfadada. 2 lágrimas cayeron sobre la madera. La anciana pensó que aquel juguete tenía más alma que todo su dinero. Dejó el bastón, se dejó caer en la butaca. Por primera vez en años, se sintió cansada. Y viva. Lucía seguía sin moverse. Afuera, la lluvia se rendía. Un aire tibio con olor a tierra mojada y azahar se coló por la ventana entreabierta. Isabel levantó la vista hacia el techo. Perdóname, Javier. He tardado demasiado en recordar lo que significa tener un corazón. Cuando bajó la mirada ya no quedaba rabia, solo ternura. Miró el coche sobre la mesa, y en ese instante las campanas de la iglesia de Santa Cruz sonaron a lo lejos, llenando la casa con un eco suave como un suspiro del cielo. La casa permanecía en silencio después del último tañido de las campanas. El sonido se fue apagando lentamente como un suspiro. Solo quedaban el crepitar del fuego y la respiración temblorosa de quienes aún no sabían qué decir. Doña Isabel seguía mirando el coche de madera entre sus manos. Aquel juguete tan pequeño y gastado pesaba más que todo el oro de su casa. Le parecía increíble que algo tan frágil hubiera abierto una grieta en su corazón. Lucía permanecía de pie, con las manos apretadas contra el delantal. Señora, susurró temerosa. No queríamos ofenderla. Si lo desea, nos iremos ahora mismo. Isabel levantó la vista. Sus ojos grises parecían cansados, pero en ellos había una luz nueva. No, Lucía. No te irás, dijo despacio, casi como si probara por primera vez las palabras del perdón. Siéntate, por favor. Lucía dudó.
No sabía si era una orden o una súplica, pero algo en la voz de la anciana la convenció. Se acercó al sofá, se sentó en el borde y colocó a Diego sobre sus rodillas. Durante unos segundos reinó un silencio denso. El reloj marcó la 1/2 y fuera la lluvia había cesado. El aire olía a tierra húmeda, a madera caliente y a flores de naranjo. Isabel respiró hondo, dejó el coche sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. «He sido una vieja tonta», murmuró. Una mujer orgullosa que se creyó dueña de la verdad. Lucía frunció el ceño confundida. «No la entiendo, señora». La anciana bajó lentamente las manos. Su rostro estaba húmedo, pero no de rabia, de alivio. «No estaba dormida, Lucía». «Fingí». «¿Fingió?», preguntó la mujer sin comprender. «Sí. Dejé ese sobre con dinero para ponerte a prueba. Quería saber si tú o tu hijo lo tomaríais. Quería confirmar lo que siempre he pensado, que todos tienen un precio». La voz de Isabel tembló en la última palabra. Diego la observaba con los ojos muy abiertos, intentando entender. «¿Nos estaba probando, señora?», preguntó con inocencia. Isabel asintió. «Sí, hijo. Y lo que descubrí me avergüenza». «¿Por qué?», dijo él. «Porque quise atrapar ladrones y encontré bondad. Y cuando la bondad me miró a los ojos, no supe qué hacer». Lucía apretó a Diego contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas dulces. «No tiene por qué culparse, señora. Usted solo quería protegerse». «No, hija», negó Isabel con la cabeza. «Lo que hice fue esconderme. He vivido rodeada de paredes creyendo que el dinero podía guardarme del dolor. Pero el dinero no protege del vacío. Vosotros me habéis dado algo que no se compra: paz». Se levantó con esfuerzo, caminó despacio hacia la chimenea y miró las llamas que aún titilaban. «Durante años no lloré ni una sola vez», dijo con una sonrisa cansada. «Y hoy no puedo detenerme». Qué ironía, ¿verdad? Un niño me enseña a sentir. Regresó a la mesa, tomó el sobre con dinero y lo tendió hacia Lucía. «Toma, por favor. Llévate esto». Lucía retrocedió negando con las manos. «No, señora, no puedo aceptarlo. No queremos limosna». Isabel avanzó un paso. Su voz se volvió más suave, casi maternal. «No es caridad, es agradecimiento. Si me niegas este gesto, me quitarás la oportunidad de hacer algo bueno». Lucía la miró indecisa. «Agradecimiento. Sí, me has devuelto la fe. Y eso vale más que estos billetes». Lucía bajó la mirada. Pensó en la despensa vacía, en las noches frías, en los zapatos rotos de Diego. Isabel lo notó y añadió con ternura: «Cómprale un abrigo y un par de zapatos nuevos. Los niños buenos merecen andar sin frío». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Las lágrimas y la sonrisa se mezclaban en su rostro. «Gracias, señora». «No sé qué decir». «No digas nada», contestó Isabel. «Solo prométeme algo, que volveréis. Que Diego hará sus deberes aquí en mi biblioteca. Esta casa ya no puede soportar tanto silencio». El niño levantó la vista sorprendido. «¿De verdad puedo venir?» «Claro que sí», respondió Isabel con una chispa de humor en los ojos. «Pero con una condición: tendrás que enseñarme a arreglar este coche. No entiendo nada de ruedas ni de madera». Diego soltó una risita tímida. «Puedo hacerlo, señora. Papá me enseñó». Isabel sonrió, y en su sonrisa había un temblor de juventud. «Entonces estamos de acuerdo, tú me enseñas a reparar el coche y yo te enseño a leer mis libros». Lucía los observaba maravillada. Aquella mujer que apenas una hora antes parecía una estatua de mármol, ahora sonreía como una abuela descubriendo la risa. Isabel se giró hacia la puerta. Doña Carmen llamó con voz viva: «Tráigame algo caliente, chocolate para el niño y café para mí». La ama de llaves apareció desconcertada, como si el mundo se hubiera dado la vuelta. «Sí. Sí, señora», balbuceó, antes de marcharse. El fuego volvió a chispear, lanzando destellos sobre el coche de madera. Isabel lo tomó entre los dedos. Lo giró despacio y murmuró:
Es curioso. Esta madera está vieja, pero sigue firme. Tal vez yo también pueda arreglarme un poco. Lucía no respondió. Sonrió con los ojos en silencio. Las llamas danzaban despacio, iluminando el rostro de la anciana. Diego se acercó. Con la naturalidad de los niños apoyó la cabeza sobre las rodillas de Isabel. La anciana lo miró sorprendida, luego le acarició el cabello despacio, como temiendo romper el instante. «Usted ya no está sola, señora», dijo el niño con voz de sueño. Isabel se quedó inmóvil. Sintió que el corazón, ese músculo olvidado, latía con fuerza bajo su pecho. Una lágrima cayó sobre los rizos del pequeño, y por primera vez en décadas, no le importó que alguien la viera llorar. Afuera el viento arrastraba el olor de los naranjos. Dentro, en la vieja casa del azahar, la soledad había encontrado su cura. 10 años habían pasado desde aquella tarde de lluvia. El sol de primavera caía sobre los naranjos del jardín, y la casa del azahar ya no era una mansión silenciosa, sino un hogar lleno de vida. Las ventanas antes cerradas permanecían abiertas. El aroma a café y flores inundaba cada rincón. En el salón principal, donde antaño se había tendido una trampa, reinaba ahora la serenidad. En la butaca de terciopelo rojo, cubierta por un chal de lana, ya no estaba doña Isabel. Había partido 3 días atrás en paz mientras dormía. Dicen que sonreía con las manos entrelazadas sobre el pecho y el pequeño coche de madera a su lado. Aquella mañana familiares y allegados se reunieron para escuchar la lectura del testamento. El notario don Mateo, de traje oscuro y voz pausada, se sentó junto a la chimenea. Frente a él estaban 3 figuras vestidas de negro, con gesto impaciente Alberto, Sofía y Tomás, los hijos de doña Isabel, llegados solo para saber cuánto heredarían. A un costado, de pie y en silencio, permanecía Diego Morales, ahora un joven de 17 años, alto, de mirada serena. A su lado, Lucía, con el cabello cubierto por un pañuelo blanco, sostenía un ramo de azahares. Don Mateo abrió la carpeta de cuero y comenzó a leer. A mis hijos Alberto, Sofía y Tomás, les dejo las cuentas y propiedades ya registradas a su nombre. Son bienes que han disfrutado sin mí, y no tengo más que ofrecerles. Los 3 intercambiaron miradas satisfechas. Uno de ellos se levantó para marcharse, pero el notario levantó la mano. Aún no he terminado. Doña Isabel dejó una segunda parte. El gesto de los herederos se tensó. El resto de mi fortuna, mis empresas y esta casa los dejo a quien me devolvió el alma cuando ya la creía perdida. Hubo un murmullo. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía con impaciencia. El notario leyó con voz clara. A Diego Morales, hijo de Lucía Morales. El silencio fue total. Alberto dio un paso adelante. ¡Esto es una locura! El hijo de la criada nos ha manipulado. Don Mateo no se inmutó. Abrió un sobre más pequeño con una carta escrita de puño y letra de la difunta. Y leyó. Sé que muchos no entenderán mi decisión. Pero la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en los gestos que calientan el alma. Hace 10 años un niño me ofreció su abrigo para que no pasara frío y su juguete para proteger a su madre. Ese día comprendí que la verdadera nobleza no la da el apellido, sino el corazón. A él le dejo mi casa y mis bienes porque me enseñó que la bondad no tiene precio. Y a mis hijos les dejo el recuerdo de lo que podrían haber sido si hubieran aprendido a mirar con el alma. Las palabras flotaron en el aire como una oración. Los hijos de Isabel se marcharon entre murmullos de rabia y vergüenza. Lucía lloraba en silencio. Diego no dijo nada. Solo bajó la cabeza y abrió el pequeño estuche que el notario le había entregado. Dentro, sobre un cojín de terciopelo blanco, descansaba el coche de madera. La rueda rota había sido reemplazada por una pieza diminuta de oro. El muchacho sonrió con un nudo en la garganta. No le importaban las propiedades ni el dinero. Solo deseaba poder decirle gracias una vez más. Salió al jardín. El aire olía a tierra húmeda y a naranjos en flor. Su madre lo siguió apoyando una mano en su hombro. Lo logró, hijo, susurró. La señora Isabel está en paz. Sí, respondió Diego mirando al cielo. Ella solo necesitaba un poco de calor.
Entró de nuevo en el salón vacío. Se acercó a la butaca donde Isabel había pasado tantas horas mirando el fuego. Colocó el coche con la rueda dorada sobre la mesa. «Ahora sí está seguro», murmuró. El reloj marcó las 6. La luz del atardecer entró por los ventanales tiñendo el terciopelo de oro viejo. Desde el jardín llegó el canto de un mirlo, y el aire pareció decir que el alma de doña Isabel seguía allí flotando entre los azahares. Diego se quedó unos minutos mirando la silla vacía. Luego sonrió. No era el final de una historia, sino el comienzo de otra. Salió al balcón donde el sol se hundía detrás de los tejados de Sevilla. La brisa cálida le acarició el rostro, y por un instante juraría que escuchó una voz suave, la de ella, susurrando entre el perfume de las flores. «Gracias, Diego». A veces la vida nos enseña demasiado tarde lo que de verdad importa. En la casa del azahar ya no queda el eco del reloj, ni el olor a soledad, solo la huella de una anciana que aprendió a amar cuando creía que ya era tarde. Diego, aquel niño que una vez cubrió con su abrigo a una mujer desconfiada, se convirtió en el testimonio vivo de que la bondad no tiene edad. Si esta historia te ha tocado el corazón, comenta con el número 1. Si no, marca el 0. Y cuéntanos qué parte te gustaría cambiar. La lección de doña Isabel no fue sobre dinero, ni herencias, ni orgullo. Fue sobre segundas oportunidades. Nos recordó que la verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte, sino en los gestos que calientan el alma. Porque la bondad, cuando nace del corazón, tiene el poder de reparar incluso los errores más antiguos. Como una luz encendida en la ventana durante la noche, un pequeño acto de ternura puede guiarnos cuando el mundo parece apagarse. Y ahora, al terminar esta historia, tal vez valga la pena detenerse un instante y mirar a nuestro alrededor. Siempre hay alguien que espera una palabra amable, una mano tendida o un gesto sincero. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite recordar que el amor verdadero no se compra. Se cultiva día a día como los naranjos que florecen cada primavera en Sevilla.